En los estudios Radio Rural a Gabriel Odone, economista, socio de CPA Ferrer, además historiador de economía, se podría decir. Bienvenido, muchas gracias por venir hasta aquí. Gracias a ti, Eduardo, por estar, un placer poderlos acompañar. Bueno, en realidad, sí, yo tengo una formación en historia económica, hice mi doctorado en historia económica, pero de hecho prácticamente no me dedico a eso. Ojalá tuviera más tiempo o tuviera más oportunidades para poderme dedicar, pero mi vocación, si vos querés, era la historia, pero finalmente decidí estudiar economía y la conjugué con un doctorado en historia económica, que es lo que me permitió satisfacer mis expectativas de formación, aunque no me gano la vida de eso. Una vocación que viene de familia, además. Una vocación que viene de familia, mis padres eran historiadores. Bien. Y en la historia podríamos decir que estamos transitando el ciclo de crecimiento más largo de la historia de Uruguay, aunque es un ciclo que parece estar desinflándose año tras año. ¿Se puede celebrar, prolongar este ciclo con un crecimiento que va a caer abajo del 2% seguramente, o ya está abajo del 2%? ¿Cómo ves el momento histórico de la economía uruguaya? Bueno, es un momento, por decirlo resumidamente, chaucha, digamos. Sobre todo a la luz de lo que han sido los años del 2003 al 2014, 15, 14. Pero a la luz de la comparación regional no está tan mal, porque en la realidad la región se está desfondando, Argentina está cayendo más del 5%, una contracción de la producción industrial del 11%, con un Brasil que apenas está rebotando en términos del 1,5% o 2% tal vez este año. Por lo tanto, depende con qué lente se lo mire. Efectivamente, estamos en el ciclo más largo de crecimiento de la historia desde que tienen registros en el país, pero claramente hoy ya crecemos por debajo de la tendencia hace casi 4 años, y eso es lo que genera esta sensación de agridulce, digamos, de que la economía se resiste lo que ha sido un shock externo, que la región resistió menos que Uruguay, porque estaba menos preparada que Uruguay, pero al mismo tiempo dejó de crecer al ritmo que veníamos creciendo y al que nos habíamos acostumbrado. Y eso ya ocurre desde 2015, salvo la excepción de 2017, entonces es un momento de bajo crecimiento. Y la interpretación sería que no supimos darle sostenibilidad una vez que se desinflaron las materias primas que exportamos, digamos. Bueno, yo creo que hay varias interpretaciones. La primera es que, lo primero que uno debería decir es que Uruguay se quedó sin mucho margen para hacer una política de contrapeso, contracíclica, cuando el escenario externo se volvió más negativo. Uruguay perdió algunas de las anclas de estabilidad, como era el superávit fiscal primario que tenía en 2011-2012, lo perdió a lo largo de la administración anterior, y eso le impidió poder compensar adecuadamente cuando el escenario externo se volvió más restrictivo. ¿Cómo compensar? Por ejemplo, provocando un escenario de abaratamiento más intenso para el sector transable, y eso, el instrumento principal para hacerlo era tener una situación fiscal más sólida de la que tuvimos. En la medida que la situación fiscal no era sólida, no se pudo aflojar, no solamente no se pudo aflojar, sino incluso se incrementaron precios de tarifas, eso alejó los costos de la producción del sector transable, que es intensivo en el uso de la energía en particular, más otras reformas que probablemente no tuvieron lugar en el periodo de auge, que podrían haber sido acometidas en el sector no transable, en el sector transporte, en el sector de energía, eventualmente en algunos otros sectores más indirectos como en la salud, que podrían haber permitido menores presiones de costos para el sector transable, que es el que precisamos siempre cuando la economía crece poco. El sector transable me refiero grosso modo al sector exportador, que es fuertemente intensivo en el uso de la tierra o fuertemente intensivo en el uso de los recursos naturales. Entonces, lo que tenemos hoy es una economía que crece poco, porque la región no nos impulsa allá, a raíz de las depreciaciones intensas de Argentina y Brasil, y nuestro sector transable, que es el motor de largo plazo, tiene tiene márgenes muy estrechos, por lo tanto su tasa de inversión no es suficientemente alta, y todo eso genera un entorno de bajo crecimiento, de desempeño mediocre, que no es dramático, sobre todo en relación al pasado, porque este tipo de circunstancias en el pasado, cuando ocurrían, nos agarraba con una fragilidad fiscal mucho mayor que la que tenemos hoy, o más bien una fragilidad financiera del sector público mayor que la que tenemos hoy, y eso generaba, además de este bajo crecimiento, un shock adicional en términos financieros. Eso es lo que es el buen manejo de la deuda pública, el manejo prudencial del Banco Central en materia de gestión bancaria, ha impedido que esto se haya traducido en un problema mayor, pero no ha impedido que tengamos este desempeño mediocre sin capacidad de la política pública de compensar este escenario menos favorable a nivel internacional.
Bien, ahora estamos creciendo cada vez menos, o sea que la recaudación mucho nos va a aumentar y tenemos un déficit fiscal que está muy cerca de 3,9, prácticamente 4, ¿no? Eso no genera que en algún momento arriesgamos por lo menos repetir cosas del pasado, es decir, cada vez más deuda externa, un día nos bajan la nota, se nos complica el financiamiento y entramos en un quiebre. Absolutamente eso es así y por eso hay que necesitar actuar. Uruguay tiene un déficit fiscal del 4% del PIB casi y una deuda pública, una relación deuda-producto superior al 60% del PIB. Eso es una situación insostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en realidad Uruguay tiene que crecer a tasas más aceleradas para poder evitar que la relación deuda-producto crezca, que es lo que las calificadoras de riesgo y los inversores internacionales miran. Si la relación deuda-producto crece, quiere decir que Uruguay tiene que hacer cada vez más esfuerzos en términos de crecimiento para poder pagar sus obligaciones y para poder pagar sus intereses de deuda. Y por lo tanto lo que en general los mercados miran y los calificadores miran es que la relación deuda-producto sea estable en el tiempo, o sea que el producto por lo menos crezca a la misma tasa que crece la deuda. Y para eso lo que se requiere es que el déficit fiscal no tenga esta magnitud, o sea que en realidad el déficit fiscal tiene que haber superávit primarios o por lo menos equilibrio presupuestal primario. Uruguay tiene hoy un déficit global de 4 puntos del PIB y un primario negativo, levemente negativo, por debajo del 1%, pero levemente negativo. Uruguay tiene que hacer un esfuerzo de 1 punto del PIB, que son aproximadamente unos 600 millones de dólares, para estabilizar ese resultado primario, de manera tal de evitar que la relación deuda-producto siga creciendo a largo plazo. Eso requiere un ajuste fiscal en algún momento, pero como en el año electoral eso no va a ocurrir, primero porque las decisiones políticas están siempre congeladas en ese año y es altamente no recomendable desde el punto de vista político introducir ajustes de este tipo en años electorales, seguramente se traslade para el 2020 y salvo que haya alguna emergencia, los efectos de la mejora fiscal se van a ver más bien recién sobre el 2021, porque 2020, recordemos que es el año que el país se dedica todo el año a discutir el nuevo presupuesto. Repite el presupuesto del año 2019 y se dedica a repetir el presupuesto. En la medida que la inflación no va a ser muy elevada y no va a cambiar mucho, no va a haber tampoco licuación de gasto por ese lado, y por lo tanto vamos a tener un escenario de congelamiento de este escenario fiscal malo, que es uno de los capítulos más importantes que el próximo gobierno va a tener que acometer. Y que seguramente nadie gana las elecciones prometiendo un gran ajuste fiscal, o sea que van a hablar poco de esto. Van a hablar poco de esto. Entonces vamos a llegar a 2020 con bastante más deuda, con el mismo déficit y creciendo poco. Exactamente. A ver, ¿cuáles podrían ser atenuantes de este escenario? Bueno, un escenario de recuperación intensa de Argentina a partir de la segunda mitad del año que viene, con Brasil consolidando un crecimiento algo mayor y que eso supusiera un shock positivo para Uruguay, a lo que se podría sumar eventualmente la concreción del emprendimiento de la planta de celulosa, que le daría 4 décimas de crecimiento por año adicional a la economía. O sea, hay un conjunto de cosas que se podrían dar que harían que tal vez el escenario de deterioro fiscal se encontrara un piso y más bien mejorara un poquito, y eso supusiera que la discusión de ajuste fiscal que se daría en 2020 o bien fuera menos acuciante o bien fuera menos, que las necesidades de ajuste fueran algo menores de lo que yo estoy diciendo hoy. Todo eso puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista financiero, que es lo que a veces acelera la necesidad de hacer un ajuste rápido, hoy Uruguay tiene reaseguros comprados, hoy Uruguay tiene un buen stock de reservas, Uruguay tiene un buen perfil de deuda, no tiene vencimientos importantes, sigue colocando, como lo vimos la semana pasada, a precios razonables la deuda, o sea que hoy Uruguay no está urgido, no tiene en este escenario internacional estable, digamos, sin introducir ninguna alteración adicional, no está urgido para mañana salir corriendo, pero sabe que no tiene toda la vida para esperar para hacer un ajuste fiscal. En algún momento entre ahora y el 2020 tiene que hacer algo. Bien. Hablando de esa situación de deuda creciente, hay algunos de nuestros oyentes con los que conversamos seguido que están muy preocupados con el nivel de deuda que tiene el agro en sí, inclusive algunas agroindustrias, como las agroindustrias lecheras que bueno, han tenido además caídas de empresas. ¿Ves un problema latente ahí de endeudamiento en el agro, como hubo ya cada vez que hubo un atraso cambiario, en el 82, en el 2002 siempre hubo un problema de endeudamiento agropecuario que hubo que
que ver cómo se solucionaba. ¿Eso lo monitorean ustedes como un factor Sí, de riesgo? a ver, para separarlo. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, que no era necesariamente solamente el sector agropecuario, hoy no hay un problema sistémico. O sea, hoy este alto nivel de endeudamiento de algunos sectores de actividad, en particular vinculados a la actividad agropecuaria, no configuran para el sistema financiero un problema. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Si uno lo mira de lógica general, tiene sus grandes ventajas porque no hay un riesgo para el país y por otro lado tiene cierta mayor capacidad de acompañamiento del sistema financiero ante situaciones más complejas. La desventaja que tiene es que la capacidad de presión del sector afectado por el alto endeudamiento es menor en la medida que es un problema específico de esas actividades o incluso de algunas empresas de esas actividades. Entonces, no es un problema para el sistema, por supuesto que es un problema para algunas actividades y en particular para algunas empresas y en particular para algunos productores. Claramente en el sector lechero o en algunos casos en el sector agrícola hay problemas de elevado endeudamiento producto de lo que fueron los momentos de auge y algunas decisiones empresariales que se tomaron en el marco de una constelación de precios que dejó de estar o en el marco de un conjunto de negocios que no se sostuvieron en el tiempo, como es el caso de algunas empresas industriales en la lechería vinculada a la actividad con Venezuela, por ejemplo. Ahí hay un problema y bueno, de lo que se trata es seguramente de encontrar soluciones particulares que permitan acompañar este momento difícil que atraviesan estas actividades de manera tal de darle una sostenibilidad a la actividad. Como siempre, una sostenibilidad, mirado desde la lógica del interés general, a una sostenibilidad a la actividad, no necesariamente al problema concreto que una empresa particular o un productor particular puede tener. Margen de maniobra para el sistema financiero para acompañar esto hay, lo que pasa es que se requieren niveles de viabilidad de los emprendimientos y esto es muy disperso. Hay temas de escala, temas de tamaño, temas de diversificación de sus clientes, etcétera, o de la situación financiera de la que parten. Algunas compañías o productores probablemente tengan niveles de endeudamiento que no hacen sostenible su negocio y ahí se producen las caídas. Pero también hay factores estructurales de la economía, de un dólar que estuvo muy bajo, una moneda que estuvo muy fuerte. Ahí, ¿cómo es la proyección que ustedes hacen de la evolución del tipo de cambio en Uruguay? La inflación está básicamente en el 8%, velocidad crucero y va a seguir ahí. ¿El dólar dónde lo veríamos para 2019-2020? ¿Arriba o abajo de 8? Recordando que siempre esto es un supuesto y que tenemos todas las complicaciones que tenemos para hacer pronósticos sobre una variable tan difícil como es una variable cambiaria. Nosotros estamos viendo una depreciación este año 2018 del entorno del 14%, con lo cual habría una depreciación real moderada, y el año que viene también una depreciación real moderada. Estamos hablando de depreciaciones del entorno del 12-13%, que con inflación del 8% suponen, entre comillas, un alivio en términos de presión cambiaria, pero la presión cambiaria no se mide solamente en términos absolutos, sino en términos relativos. Tenemos a nuestros socios comerciales que son competidores en terceros mercados que practicaron depreciaciones mucho más intensas. De hecho, Uruguay hoy está caro en dólares respecto de Brasil, en torno al 30% respecto al promedio histórico, y respecto a Argentina, que estábamos en equilibrio a principios de año, estamos caros en dólares casi 30%. Eso quiere decir que perdimos enorme capacidad de competencia con Argentina y Brasil. O sea que en realidad no solamente esas depreciaciones de las que yo estoy hablando, que son depreciaciones de 3, 4 puntos, todavía nos mantendrían a mucha distancia de la capacidad de competencia que Brasil y Argentina tienen en terceros mercados. Sobre todo en un contexto, por ejemplo, para la actividad ganadera, en la cual Argentina y Brasil están avanzando. Argentina y Brasil tienen el mismo estatus sanitario que Uruguay, sin embargo, hasta ahora no estaban pudiendo ingresar a algunos mercados como China con cortes con hueso. Y bueno, lo que sabemos es que Argentina y Brasil se aproximan aceleradamente, probablemente ya en este verano, a lograr el acceso. Brasil, de hecho, hay 6 plantas que están siendo inspeccionadas, frigoríficas, que si fueran habilitadas, esas 6 plantas son la producción total de Uruguay de un año, con lo cual tanto Brasil como Argentina se están preparando en algunos negocios para poder dar un salto, y como tienen niveles de precios muy competitivos respecto a Uruguay, están creciendo aceleradamente sus exportaciones. De hecho, Argentina ha crecido notoriamente sus exportaciones al mercado chino en los últimos meses, en los últimos años. O sea que Uruguay tiene, con lo que ocurrió en Argentina, no solamente un problema bilateral, que no es tan relevante en bienes, es más relevante en turismo, sino que lo tiene sobre todo en terceros mercados para algunos rubros muy importantes como es
la carne, donde lo que hemos estado viendo en el mercado local es la caída del precio de la carne, precisamente por esta menor capacidad de colocar a buenos precios en el exterior. El gobierno en el caso del turismo tomó medidas muy veloces para contrarrestar eso, y sin embargo en el caso del agro, cuando se le pide devolución de impuestos a las devolución de impuestos al sector industrial para ser más competitivos en las exportaciones, dice, bueno, para eso no hay dinero. ¿Cómo ves esa dualidad de criterios entre reflejos tan ágiles con el turismo y...? Es una muy buena pregunta, que confieso que no me la formulé nunca, con lo cual voy a ensayar una respuesta que es una conjetura, básicamente. Yo creo que acá pueden converger dos cosas. La primera es digamos, la importancia relativa que tiene en el corto plazo para variables relevantes como es la recaudación, el turismo, y bastante bien medidas. O sea, el impacto en la recaudación tributaria de la actividad turística está bastante bien medido y tiene efectos, digamos, muy rápidos. Y además se juega estos partidos en periodos muy cortos de tiempo. Es una temporada turística que además es cada vez más corta. Con lo cual, la capacidad de reacción que tiene seguramente la política tiene que ver con esto. Tenemos que tomar una decisión rápida y ya. Seguramente esto está medianamente bien medido por las partes, y seguramente el Ministerio de Turismo tiene, entre comillas, una buena capacidad de llegada, una buena capacidad de lobby, el Ministerio con el Ministerio de Economía. Esas cosas importan en la regla de decisión. Seguramente todo lo opuesto ocurre en el sector agropecuario, aunque parezca mentira. Probablemente los efectos, digamos, sobre la capacidad recaudatoria del Estado son menos de corto plazo, son más a medio plazo, por el ciclo de maduración de los negocios agropecuarios. Probablemente la capacidad de comprensión de los efectos de segunda y tercera ronda que este tipo de fenómenos tienen en el sector agropecuario son menos comprendidos por algunos de los hacedores de política, y probablemente el Ministerio de Ganadería tiene menos capacidad de monitoreo y de estimación de estos impactos y por tanto de negociación con el Ministerio de Economía, y todo lo cual configura un escenario de mayor capacidad de reacción y mayor rapidez en un caso que en el otro, lo cual termina generando una situación de este tipo como la que tú señalas. También es cierto que desde el lado del sector del hacedor de política seguramente se entiende que hay el tratamiento tributario, que el sector es una vieja discusión que hay, que tiene todavía el sector agropecuario en relación a otras actividades, es un tratamiento más laxo, y por lo tanto en la medida que es así, esto es una polémica, ¿no? El sector agropecuario no entiende. Seguramente hay muchos productores que dicen, ¿cómo más laxo? Bueno, si a mí me matan con los impuestos. Pero en general, cuando uno hace las comparaciones, se encuentra que hay un tratamiento diferencial en la actividad agropecuaria respecto a actividades industriales o algunas actividades de servicios, en algunas capacidades contributivas, y eso hace que desde las autoridades se tienda a mirar con más cuidado, con más recelo, qué tipo de exoneraciones o de compensaciones se pueda dar. De todas maneras, es cierto que cuando uno formula la pregunta como la formulas, la velocidad de reacción en un caso y en el otro es totalmente diferente, y eso indica problemas de comunicación. Al final del día, seguramente quienes tienen que ejercer presión, o los que tienen que reclamar, o los que tienen que poner sobre la mesa sus problemas, no están logrando convencer adecuadamente a sus interlocutores, y esto es parte de una materia pendiente que seguramente hay entre el relacionamiento del Poder Ejecutivo con el sector agropecuario. Hablábamos antes de déficit fiscal, la necesidad de un ajuste que vos cuantificabas en el entorno de 600 millones de dólares. Hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves el concepto de regla fiscal, de decirle gane quien gane de ahora en adelante? La sociedad le dice, vos podés gastar lo que recaudes y un poco más, un 2% más del PBI, pero no más porque el dinero no es tuyo, y así se genera una disciplina por un lado, pero tal vez también una rigidez, en el sentido que hay veces que precisas gastar por alguna razón y tenés una norma que te lo impide. Chile ha tomado ese camino. ¿Tú cómo ves el imponerle una regla fiscal al gobierno que sea hacia adelante? Bueno, esta es una pregunta que su respuesta no es sencilla y que hay que abordarla con cuidado. A priori, conceptualmente, yo siempre he tenido una actitud prudente con asumir, decir que Uruguay precisa una regla fiscal dura, digamos. ¿Por qué digo esto? Uruguay es un país que tiene
Para la política macroeconómica tiene grosso modo dos grandes herramientas, la política monetaria y la política fiscal. En Uruguay la política monetaria tiene escasa, es limitada en su eficacia.